Amigos y hermanos, bienvenidos a este programa que vamos a presentar esta noche sobre la evangelización. Bienvenidos a todos ustedes. Voy a empezar cantando un himno cuyo título es Soy feliz. Vagaba por el mundo sin fe, sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador, que por librar mi alma de muerte y pecado, en el Calvario sufrió el buen pastor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cuando desalentado me encuentro en esta vida, con el alma imploro al Salvador, pidiéndole me mande del cielo su consuelo, para poder aguantar el cruel dolor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Eres Jesús el lirio que perfumó mi vida, me libraste de toda iniquidad, pusiste en mi boca un canto de esperanza. Mi solo anhelo es cumplir tu voluntad. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cerca de ti, oh Cristo, andar yo siempre quiero, con mi amparo, tu sacro santo amor. Sin ti la vida es triste, muy llena de amarguras, mas Cristo tú eres mi gran consolación. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Voy a invitarles a abrir un pasaje en la Biblia, en el libro de Números, el capítulo 21. Números, capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 4
hasta el 9. Nuestro título será Las serpientes del desierto. Números 21, 4 a 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Sencilla y un hermoso pasaje que tenemos aquí esta noche. Las serpientes en el desierto es nuestro tema. Habían transcurrido ya 40 años desde que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. Ahora prácticamente se hallaban en el umbral de la tierra prometida, como Dios les había prometido. Pero aquí vemos que Edom les negó atravesar por su tierra, y no queriendo ellos hacerles guerra por ser parientes, decidieron bajar por el desierto seco del Arabá para rodear la tierra de Edom. El capítulo 20, versículo 14, adelante dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. He aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Edom, hijos de Esaú, estaban por ahí. Así que no le dejaron pasar por su tierra. De modo que ellos rodearon, para no hacerles guerra por ser sus hermanos, rodearon otra vez para
poder ingresar a la tierra prometida. Y dice aquí el pasaje, el versículo 1 nos dice, o el versículo 4, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Al rodear esa tierra, allí tenían hambre, tenían sed. El caso es que se desanimaron en el camino. Y a causa de este desánimo, Dios les envió serpientes venenosas, ardientes, dice aquí. Y así pasó. Moisés levantó una serpiente de bronce y el que miraba a esa serpiente se sanaba. Así que posteriormente los judíos recordaban todos estos incidentes que habían pasado en el camino por el desierto. Y muchos de esos incidentes tenían que ver, eran una sombra de lo que ocurriría en el Nuevo Testamento, especialmente en la vida de Cristo. Ahora, Cristo da la clase interpretativa de este pasaje en Juan 3, versículo 14 al 15. Juan 3, 14 al 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le llama la atención aquí a Nicodemo, que estaba entrevistándolo, sobre aquel hecho creído por todos los judíos. Todos recordaban esos incidentes del desierto que tuvieron ellos. Entonces, en primer lugar, tratemos sobre la realidad del pecado. El versículo 5 dice así, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ahí está el pecado. Hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios les había mandado el maná, pero no estaban conformes con este alimento que Dios les había mandado. Y prácticamente el pueblo de Israel ya se había olvidado del juicio de Dios para Egipto, de cómo lo sacó haciendo grandes señales con las plagas y todo eso, y les dio la libertad. Y así salieron libres ellos con las señales que hizo Dios en Egipto. 40 días o 40 años habían andado ya en el desierto. Dios les había mostrado grandes cosas, pero ellos se cansaron y se desanimaron, dice aquí. Se desanimaron. Y no se cansaron de quejarse. Vez tras vez murmuraban, criticaban, solo pensaban en satisfacciones estomacales. Siempre estaban recordando que en Egipto tenían alimentos muy sabrosos, frutas, tenían sandía, melones, tenían ajo, cebolla, en fin, todos los condimentos necesarios. Siempre estaban recordando de esas cosas, pero materiales para el estómago.
pero no de lo espiritual. Ya se habían olvidado ellos, lo que Dios había hecho por librarles. Y aún estando en la frontera, ya caminando 40 años, estando en la frontera de la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, todavía recordaban, y recordaban con antojo las comidas de Egipto, sin tener en cuenta que allí estuvieron ellos esclavos. Ya se habían olvidado. Y dicen, ¿por qué nos has traído acá? Estamos fastidiados ya de este pan liviano. Comenzaron a murmurar, a criticar a Dios, porque Moisés solamente era un servidor. Y todo lo que hacían ellos, todo lo que decían era contra Dios. Dios era el que les había provisto los alimentos. Dios era el que les había provisto el agua en el desierto. Todas las cosas habían recibido de Dios. Y ellos criticaron, murmuraron contra Dios. Bueno, así somos nosotros también en el día de hoy, siempre quejosos, cristianos murmuradores. Somos cristianos que no nos satisfacen las bendiciones de Dios. Las provisiones de Dios nos parecen ya un fastidio. Cuán presto estamos en desechar el pan celestial, pero si nosotros recordáramos que también Dios nos sacó de Egipto. Egipto es el símbolo del mundo. Dios nos sacó del mundo. Y en lugar de murmurar y criticar, nos dimos cuenta de las bendiciones que tenemos hoy, comparado con aquellas cosas que dejamos en el mundo, sería otra cosa. Así somos nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos con creyentes que se convirtieron y caminaron en el camino del Señor unos 40 años, o 30 años, o quizás 20, o quizás 10 años, o 5 años? Sin embargo, continúan con sus quejas, murmurando, resentidos, hasta calumniando a Dios. Eso es lo que pasa. Quizás esté hablando a alguien que está en esta condición. ¿Cuánta paciencia tiene Dios para nosotros, murmuradores y quejosos, y no conformarnos con las bendiciones de Dios? Voy a leer un versículo en el libro de 1 de Corintios 9, versículo 27, y dice así: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es el peligro. Muchas veces hemos sido heraldos, animadores para otros para seguir en el Evangelio, pero apenas nos llega una prueba pequeña, chica, nos olvidamos de todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Así es el pecado, hermanos. Entonces vamos a ver en segundo lugar los resultados del pecado, de ese pecado que ellos cometieron. ¿Cuál fue el resultado? Dice aquí: dice así, el versículo 6 voy a leer: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahí está el resultado, ahí está el castigo
por el pecado que habían cometido ellos de murmurar a Dios. Dios castigó entonces al pueblo enviándoles serpientes venenosas, serpientes ardientes que los mordían, les picaban a la gente, y mucha gente murió. ¿Cuánta gente murió por causa de estas serpientes venenosas? Podemos imaginarnos nada más los lamentos, los gritos de dolor que sufría la gente, y conscientes, por supuesto, de haber pecado contra Dios. Cuántas lágrimas también habrían sido derramadas por esa tragedia de que se infestó de serpientes todo el campamento donde ellos estaban. Muchos de nosotros soñábamos cuando éramos niños, por ejemplo, de estar siendo atacados por serpientes. Y cuando nos despertábamos, qué alivio era para nosotros que eso era simplemente un sueño. Pero cuánto más peligroso y desesperante sería esto si se realizara literalmente, si literalmente nos rodearan muchas serpientes para mordernos, para picarnos. Eso sería muy desesperante. Ahora, en la Biblia, la serpiente es símbolo del mismo Satanás. Voy a leer en el versículo, en Apocalipsis, el capítulo 12. De Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está donde el nombre antiguo de Satanás es serpiente. Así que el pecado hoy nos persigue con la misma, como esas serpientes que salieron a picarlos en el desierto, de la misma manera. A todos nos muerde Satanás haciéndonos pecar. Y en 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 4, nos va a decir qué hace Satanás. Dice: porque, el versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta serpiente antigua está actuando hoy en día también, cegando nuestros ojos para que no nos resplandezca la luz del Evangelio, y de esa manera quedemos siempre en la oscuridad, en el pecado, y no tengamos esa libertad. Entonces, a causa del virus de la serpiente, mucha gente moría. De la misma manera, a causa del virus de la serpiente que nos ha mordido y nos sigue mordiendo, nosotros también nos encontramos desesperados por la culpa de esta ceguera espiritual, y nos hace pecar contra Dios. ¿Cuántas lágrimas hoy día también se derrama a causa de estas picaduras, de esas mordeduras del pecado? ¿Cuántos hogares viven divididos en peleas entre esposos e hijos y padres
o los vecinos, o en el trabajo, por causa del virus del pecado que nos ha infestado el enemigo. Y las consecuencias del pecado se pagan aquí en cierto grado, en el mundo. Y más todavía será el castigo que recibiremos a causa del pecado en la eternidad. Ese sufrimiento será más doloroso que las lágrimas, que los sufrimientos que hoy trae el pecado. Allí será, dice Jesús, el lloro y el crujir de dientes. No hay quien escape del pecado. Todos hemos pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado. No hay medicina. Al fin, la persona muchas veces se mata. Vamos a leer en Romanos 6, 23, donde dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El resultado de la mordedura de esta serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el resultado es que nos trae la muerte, como dice aquí, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay dos cosas acá. La mordedura del enemigo, el pecado que hemos cometido, trae muerte. Sin embargo, Dios ofrece, por otro lado, el regalo que es la vida eterna, para el cual no tenemos que hacer esfuerzos ni trabajar, solamente aceptar a Cristo, como dice aquí, ¿no? Mas la vida eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna, pero en Cristo, Señor nuestro. ¿Cuántas personas mordidas por el pecado se alejan más y más de Dios? Y en su desesperación a veces se suicidan y pasan de una vez por todas las tinieblas eternas. Eso es lo que quiere, eso es lo que desea el enemigo que nosotros hagamos también. En tercer lugar, vamos a ver el remedio. El remedio. Hemos visto primeramente el pecado que ellos habían cometido. Luego hemos visto el resultado del pecado, en el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. En tercer lugar, veamos el remedio señalado por Dios. Dice el versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Solamente mirar a la serpiente parecido, así como esas serpientes que estaban en el desierto. Dios le dijo a Moisés que levante en una asta alta una serpiente arriba, una serpiente de bronce, semejante
a la serpiente que estaban caminando en el piso. Así que Moisés lo hizo así. Pero la severidad del azote y la extensión aterradora, diríamos, de la mortandad, lo llevaron a ellos también a un sentido de culpa y clamaron por la liberación. Dice aquí el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aquí hay una confesión de pecado. Ellos tuvieron que admitir, tuvieron que confesar que habían pecado contra Dios al murmurar y criticar que no tenían pan. Y pidieron a Moisés que orara, que intercediera por ellos. Dice aquí que Moisés oró por el pueblo, clamó por el pueblo. Pero Dios quiere otra clase. No va a quitar las serpientes. Él va a dejar las serpientes allí. Dios quería mostrarle otra medicina para la picadura de la serpiente. ¿Y cuál es la medicina? Mirar. Toda aquella persona que era mordida por la serpiente solamente tenía que mirar. Pero antes tenía que creer que si yo miro esa serpiente, entonces voy a ser sanado. Entonces, antes de mirar, tenía que tener fe. No le va a curar la serpiente, sino la fe y el mirar a la serpiente. Así, mientras estamos acá en esta tierra, siempre la serpiente estará también tras nosotros, acechando el primer descuido para mordernos. La orden de Dios aquí es simple. La sanidad vendrá por un milagro divino, en el acto sencillo de mirar a esa serpiente que Moisés había levantado. Todos habían sido mordidos, pero el que había creído y miraban eran sanados. Cuán instructivo es este pasaje. Allí podemos ver el tipo del poder de la fe, de fe en Cristo. Por eso Cristo repite esto a Nicodemo. Y como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que todo aquel, que el Hijo del Hombre sea levantado también. Había un símbolo entonces ahí de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Que todos nosotros que hemos pecado contra Dios y vamos a morir por esa mordedura de la serpiente, Dios nos ha provisto la medicina que es la cruz de Cristo. Para lo cual tenemos que mirar a esa cruz del Señor, confiando de que Él, aunque fue parecido al hombre, semejante al hombre, pero sin pecado, que Jesús también puede, con toda su libertad, sanarnos, salvarnos de la mordedura de la serpiente. En Romanos 8, el versículo 3, voy a leer y dice:
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Solo así, Dios nos proveyó un remedio espiritual que es Cristo, que habitó entre nosotros, pero Él fue sin pecado y fue clavado en la cruz para que todo aquel que quiera ser sanado del pecado elevara su mirada hacia Jesús. La posibilidad de salvarse fue solamente, como miramos en el versículo 7, la posibilidad para salvarse, confesar su pecado. Y confesando su pecado, mirar a esa serpiente que estaba en alto. Si la ciega murmuración inevitablemente trajo juicio, la sincera humillación y confesión trajo la curación, trajo la sanidad en ese caso. Dios proveyó la medicina para salvarse, para apropiarse, para vivir feliz. Todo el que miraba a la serpiente era sanado. Entonces, no deberían mirarse a sí mismos, no mirar a otras personas, sino mirar. Cuán sencillo es mirar, ¿no es cierto? Una mirada, pero con fe. Todo aquel que miraba a Jesús y todo aquel que mira hasta hoy a Jesús con fe, también es limpio de pecado. En Isaías capítulo 45, voy a leer un versículo donde dice el versículo 22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahí está con tanta claridad la invitación que nos hace Dios. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. ¿Qué deben hacer ellos? Mirar, ¿no? Mirar es muy fácil, con arrepentimiento. Tú que estás mordido por el pecado, no vaciles en elevar tus ojos a Cristo. Él es el único que tiene la medicina. Él vino para deshacer las obras de Satanás. Por eso, aunque hombre, pero sin pecado, pudo salvarnos de la mordedura de esta serpiente. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice así: puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, mirad a mí y sed salvos, dice Dios. Y aquí dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Según este pasaje en Números, que ya leímos, capítulo 21, todo aquel que miraba con fe a la serpiente de bronce levantada por Moisés, según las órdenes de Dios, no sufría la muerte, era sanado. Era símbolo de Cristo clavado en la cruz. Él ha dado su vida, amigo. Él ha dado su vida para salvar, aunque no tenía pecado, pero tenía que haber uno que no tenga ningún pecado para poder ser nuestro reemplazante. Amigo, amiga, he tratado de poner en claro este pasaje de Números 21. Yo te ruego que tú también mires a Cristo. Mira a Cristo como antes, como nunca lo has mirado. Mírale naciendo en un pesebre a la luz de las estrellas. Mírale caminando incansablemente bajo el sol abrasador en una tierra sensual, apóstata e indiferente. Mírale orando en la noche hasta que el rocío de la mañana le da el beso de su Padre eterno. Mírale con las espaldas desnudas, abiertas por surcos de brutal castigo. Pero más, mírale morir en la cruz. La Biblia dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pon tus ojos llenos de fe en el Hijo de Dios. Vive un instante de la suprema visión de tu vida. Nunca te arrepentirás, y la gloria del Omnipotente, de Dios Todopoderoso, será tuya por toda la eternidad. Mira a Cristo con fe y serás salvo. Dios bendiga su palabra. Buenas noches, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias, pastor, por el mensaje que fue compartido en esta noche para cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, aquellos que nos ven por estos medios. Estamos acá prácticamente desarrollando un culto, no estamos congregándonos en nuestros templos, pero estamos aquí en nuestros hogares siempre llevando la palabra del Señor. Bueno, el título de hoy fue Las serpientes del desierto, ¿no? Habla sobre el pueblo de Dios, ¿no? Que se rebelaba, ¿no? Por intermedio de la murmuración, ¿no? De su pecado que ellos tenían, y Dios le trajo, ¿no? A estas serpientes para que pueda llevar, ¿no? A la muerte a muchos, ¿no? Porque murmuraban contra Dios, ¿no? Más que todo veían las cosas materiales, ¿no? El alimento material siempre reclamaban, ¿no? Que tenían en Egipto, pero olvidaban muy rápidamente el alimento espiritual, ¿no? Las cosas que Dios hacía con ellos en el desierto también, ¿no? Bueno, vamos hermanos a dar los saludos a los hermanos y amigos que nos están viendo en esta noche. Vamos a saludar al hermano Jaime Basaldúa, Briana Isabela, Luis Salvatierra, Johanna Betel, Johanna Elí, Nelly Ordiales, Walter Cuti, Luz Salazar,
De Estados Unidos también nos está viendo el hermano Brad. Hermano Brad, muchas bendiciones, hermanos. A la hermana Elizabeth también, los saludos. Y también a los hermanos de Chincha, ¿no? Que nos están viendo, ¿no? El hermano Jorge Peña de San Valentín Chincha. Los hermanos Pachas de Lomo Largo, Chincha también. Muchas bendiciones para ustedes, hermanos. Y también hago los saludos extensivos a los hermanos de la iglesia, ¿no? A los hermanos, la hermana Lucía, Rosa Pareja, Giancarlos, Julián, Jesús Enrique, Daniela, Mirta, Gloria, Esmeralda, Felipe, Ida Trillo, Amparo, Sandy, César, Yuri, Erika, Priscila Coca, Percy, Naún, Soledad, Yolanda, Felipe Junior, Mercedes, Lupita, Yulisa, Priscila Puquio, Candy, Mical, Judith. Y si me olvido de alguien, hermanos, y no lo he visto aquí, pues me perdonan, hermanos, pero sabemos que muchos nos están viendo. Solamente dejen su like cuando estén viendo, hermanos, para poder ver también yo a cada uno de ustedes, ¿no? Y sigan suscribiéndose en el canal del Pastor Samuel Coca. Ahí van a encontrar todos los mensajes que hemos estado compartiendo desde el mes de marzo hasta la fecha. No se olviden, hermanos, suscribirse. Y también estamos en vivo por el Facebook los martes, jueves y domingo, compartiendo también la palabra del Señor a partir de las 7 de la noche. Dios me lo bendiga a cada uno de los hermanos, y ahora doy paso al pastor para los saludos finales. Hermano, voy a entonar un himno que también habla de mirar. Mirad al Salvador Jesús. La letra dice: mirad al Salvador Jesús, al príncipe benigno, por mí muriendo en la cruz, por mí tan vil indigno. Mirad al Salvador Jesús, al príncipe benigno, por mí muriendo en la cruz, por mí tan vil indigno. De amor la prueba él aquí, el Salvador murió por mí. Por mí, por mí, Jesús murió por mí. El sol su rostro encubrió al ver su agonía. La dura peña se partió, lo oyes, alma mía. De amor la prueba él aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Y yo también al ver la cruz, por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús, tu amor, a tu amor rendido. De amor la prueba él aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí.
Hermanos, para dar finalizado a este programa, les agradezco por su audiencia y también por sus saludos a cada uno de ustedes, aún de lejos. Están siempre presentes los hermanos Brad, en Alemania mis hijos, en España mis sobrinos, están oyendo también el mensaje. Y gracias a los de acá también, que es la mayoría, ¿no? Chincha, Lima, Ica y Tupac Amaru Inca. A todos ustedes, hermanos, mis saludos, y quiero decirles también que estoy orando por todos ustedes, estoy orando siempre. Que Dios los bendiga, les ayude y sigamos adelante, hermanos, valientes, combatiendo siempre con este mal, que no nos quite la fe. Al contrario, si hay alguno que todavía no ha mirado a Cristo con fe, es el momento, es el tiempo cuando debes arrepentirte y mirar con fe al Señor, confesando tus pecados. Él te va a salvar. Entonces estarás seguro en la mano de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a ti, Señor, por este culto que acabamos de tener. Gracias por tu palabra, donde nos recuerdas, Padre Santo, que si hemos pecado, hay que confesar nuestros pecados y con fe mirarte a ti, que fuiste clavado en la cruz del Calvario. Y tú prometes perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. En esa seguridad, Señor, seguimos nosotros, tus hijos, caminando, esperanzados, Señor, en tus grandes promesas. Tú nos ayudarás en estos tiempos difíciles. Bendice a mis hermanos, a cada uno. Auméntales la fe, Señor. Padre bendito, sé con todos tus hijos, los que padecen alguna enfermedad, también pon tu mano de poder, Señor, en sus cuerpos. Bendice a cada uno, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.